hola, bienvenidos amigos y amigas de Radio Agricultura. Aquí estoy de vuelta nuevamente, esta buena tarde de verano, para compartir. Hoy vamos a hablar con mi profe, mi maestro de coaching, el coach Gabriel Furman. Vamos a estar conversando con él algo muy interesante que seguramente a usted le va a gustar escuchar y aprender, que tiene que ver cómo gestionar los miedos. De qué manera nosotros podemos aprender a creernos el cuento y cómo ir despejando en el camino toda esa cantidad de emociones o pensamientos o sensaciones que muchas veces nos perjudican, nos dañan, nos hacen sentir mucho sufrimiento, mucho dolor, como si fuera una especie como de hábito de estar en un estado como de sufrimiento. Vamos a aprender un poco más de eso, así que le doy la bienvenida. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Eli, es un placer saludarte nuevamente y encantado de estar contigo y con todos los auditores compartiendo información que ojalá pueda ser práctica y ayude a las personas a avanzar. Oye, qué buen tema, el tema de los miedos. ¿Tú piensas que, a ver, el miedo es una emoción básica, ¿verdad? Está dentro de las emociones básicas del ser humano. Pero uno aprende a tener miedo. ¿Cómo? A ver, háblame un poco de esto de que en algún momento dado el tener miedo puede inclusive ayudarnos. ¿Qué piensas tú del miedo? ¿Cómo vives tú con el miedo? Yo creo que hay distintos tipos de miedo, Eli, y el miedo al cual yo me refiero en este libro que estoy terminando de escribir ahora estas semanas es justamente cómo gestionar los miedos. ¿Ya? En tres pasos bastante sencillos. Uh-huh. Y justamente como dijiste tú al principio, tiene que ver con créete el cuento. El mensaje central que estoy desarrollando es justamente cómo creerte el cuento. El miedo, como tú dices, es una emoción que muchas veces nos quiere cuidar. Cuando yo siento miedo, por ejemplo, si viene un terremoto, siento miedo, entonces tiendo a protegerme, a proteger a la gente. Eso es positivo. Que amo, claro, o si de repente estoy cruzando por la calle y escucho un bocinazo fuerte, entonces ese miedo me protege a no cruzar la calle y abstenerme. Sin embargo, hay otros miedos, Eli, que nos limitan muchísimo y que tienen que ver con el miedo a fracasar, el miedo a no hacerlo bien, el miedo al qué dirán, y por experiencia de estos últimos 12, 13 años trabajando en empresas y con personas, muchas personas no logran avanzar en su vida porque tienen este miedo al fracaso. Y ahí obviamente es un miedo que nos limita y nos paraliza. Claro, en realidad el miedo es paralizante porque son tantas las cosas que te imaginas y que no están pasando en la realidad, sino que están en tu mente, están en tu cabeza, que finalmente son infinitas todo lo que te estás imaginando, y por eso te paraliza, porque no puedes hacer ninguna acción, porque en el fondo nos quedas totalmente desarticulado, ¡pum!, que hay en cero. Y eso es lo que nos paraliza. Sí, es muy buen punto lo que tú dices. El miedo muchas veces es solamente un fantasma mental. Desde mi punto de vista, totalmente. Y que de hecho es mucho peor en la mente que en la realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lejos, sí. Mira, por ejemplo, yo que entreno a personas para aprender a hacer coaching, entonces los alumnos en algún punto en el programa tienen que hacer su primera sesión de coaching. Y muchos alumnos me han dicho, Eli, que tienen miedo a hacer esa primera sesión de coaching porque qué pasa si no lo hago bien, qué van a pensar los profesores y qué va a pensar mi cliente y el coach y voy a ser visto, eso es muy, la gente tiene mucho miedo a eso, a ser visto. Sí, es exponer nuestra vulnerabilidad e imperfección como seres humanos. Al final el miedo que nos paraliza es nuestra incapacidad de aceptarnos de forma imperfecta. Exactamente, wow. Y bueno, y al final lo que te quería contar, por ejemplo, cuando el alumno finalmente en este programa de certificación en coaching hace su primera sesión de coaching, el 100% de las veces el alumno me dice que era mucho peor antes que después. Claro, la imaginación, pues viejo, sí, infinita. Exactamente. Entonces muchas veces podemos ser nuestros peores enemigos en estos fantasmas mentales que preceden a la acción
que nos paralizamos y entonces no decimos lo que queremos decir y no avanzamos en nuestros emprendimientos y no sacamos adelante nuestras relaciones interpersonales, etcétera. Lo que pasa es que el miedo, el miedo que hablábamos al comienzo, este miedo instintivo que tenemos de sobrevivencia, nos ha ayudado a estar, digamos, a seguir en una especie en el planeta y hemos sobrevivido, ¿verdad? Eso está perfecto. Pero el otro miedo es un miedo aprendido. Es un miedo aprendido, porque en el fondo, por los códigos sociales, familiares, del país, de la época que te tocó vivir, todo eso son aprendidos, porque en el fondo es lo que dices tú, es una falta de aceptación personal a ti misma y de los demás que te rodean hacia ti. Entonces, en el fondo, tú estás toda la vida tratando de ser lo que no eres. Exactamente. Porque tienes miedo a no ser aceptado, a no ser querido y a ser clasificado como una persona que tiene algo malo, y eso es realmente triste, pues, Gabriel, porque gran parte de nuestra vida se va en eso, se va en tratar de ser lo que no somos, porque no nos atrevemos, ni siquiera sabemos quiénes somos. ¿Te pasa eso un poco? Sí, yo creo que pasa, y también he conversado con personas mayores y mirando hacia atrás su vida, me dicen que una de las cosas que más se arrepienten es no haberse atrevido, es no haber ejecutado esa pequeña acción por miedo al que dirán, por miedo a ser evaluados por otros, por miedo a nuestro propio crítico interior. El perfeccionismo, por ejemplo, el perfeccionismo, y yo soy es una trampa, es una trampa. En rehabilitación permanentemente. Claro. El perfeccionismo justamente lo que nos inmoviliza. Es bueno querer progresar y hacer las cosas cada vez mejor, eso estoy 100% de acuerdo con eso. Yo también. Pero el perfeccionismo que nos limita a actuar y finalmente caemos en una trampa de inacción, eso en realidad, al final vamos a mirar hacia atrás nuestra vida y vamos a decir, mira lo que pude llegar a hacer y por esta trampa que quizás no trabajé en mi vida, me autolimité. Exactamente. Bueno, el querer ser perfecto es un profundo miedo a no ser aceptado. Entonces te conviertes en lo que los demás necesitan que tú seas. Es tremendo. Gabriel, cuéntame, ¿de qué se trata tu libro? Qué bueno que estés escribiendo un libro. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, es un proyecto soñado y el nombre del libro, que ya está por salir en estos días, se llama Créete el cuento. Créete el cuento. Tú dices que tiene 3 partes. Claro, es un libro que el propósito del libro es, de forma sencilla y simple, ayudar a las personas a gestionar su miedo, a actuar y lograr resultados inesperados. Ya, a ver, hacenos un pequeño barniz. Cuéntanos un pequeño barniz del primer proceso, el segundo, el tercero. Ok. Bueno, el primer proceso que yo propongo en el libro, y es una fórmula que yo estoy usando en mí mismo en los últimos 10 años. ¿Ya? De hecho, siempre digo, ojalá yo hubiese leído un libro como este hace 15 años. Mire qué salvaje el aporte que estáis haciendo. O sea, significa que pasaste por el infierno para poder estar escribiéndolo. Sí, de hecho hace poco leí una frase que dice que si tú quieres escribir un libro, primero tienes que convertirte en ese libro. Y este libro, Eli, es una autobiografía mía, porque si no, ¿qué autoridad tendría yo para ayudar a otras personas a superar su perfeccionismo o sus miedos si yo no mismo no he pasado por ese camino también? Perfecto, fantástico, me encanta. Te felicito, Gabriel, qué buen proceso has vivido, porque yo creo que la pandemia te ayudó inclusive, porque te mostró un espejo que tal vez no conocías de ti. Sí, y yo creo que, por ejemplo, yo no podría haber comenzado a escribir mi libro si no estaría aplicando en mí la fórmula que propongo en el libro. Ya. Y básicamente el punto central del libro es aprender a aprovechar el poder de la acción imperfecta. Fantástico. ¿Qué significa? Que muchas veces yo no ejecuto porque tengo miedo a que no lo voy a hacer perfecto, el que dirán los otros, que dirá mi jefe, que dirán mis padres, etcétera. Entonces, lo que yo propongo en el libro es que si una persona quiere pasar del miedo a la valentía, el camino más directo es la acción. De todas maneras, 100% de acuerdo. Por ejemplo, yo te cuento lo que pasó con empezar a escribir mi libro. Yo no creí que fue fácil para mí empezar a escribir un libro. O sea, imagínate los fantasmas mentales que yo también estoy trabajando. Y qué van a pensar de mí, y si no queda perfecto, y la redacción, y la ortografía. No, y es más que eso, Gabriel, porque yo creo que cuando tú empezás a escribir un libro, lo que estás haciendo es recapitulando tu vida. Claro. Entonces estás mirando lo que ha sido tu vida, y eso a veces es muy doloroso.
porque te has dado cuenta muchas veces de esos lugares y experiencias que estás mirando para poder escribir tu experiencia en el libro, lo que te está mostrando es la cantidad de veces que te dañaste, que te faltaste el respeto, que no fuiste auténtico y que no fuiste suficientemente cariñoso contigo, aceptándote. Eso es súper doloroso, por eso yo te digo, pasaste por el infierno para poder escribir este libro. Si no, ¿cómo? Exactamente. Y Wow. yo creo que y la recepción que he tenido en la gente que le he comentado que está a punto de salir y comento brevemente de qué se trata el libro, el 100% de las personas que estoy escribiendo, o sea, que saben que estoy escribiendo sobre este tema, me dicen, por favor, dime cuándo va a salir, porque yo necesito también gestionar mis miedos y progresar en mi vida. Entonces creo que hay una necesidad como del corazón de muchas personas y es un tema que es difícil de hablar, porque también, como dijiste tú, nos conecta con vulnerabilidad, con nuestra imperfección, y por tanto yo creo que estoy cumpliendo un sueño de poder ponerle voz a un tema que ha sido callado. Me encanta, me encanta. Ok, te felicito, Gabriel, porque te conozco y sé que para ti eso tiene que haber sido, wow, un gran desafío y un acto de valentía muy grande. Porque además tú tienes un rol de coach, tú eres un maestro de coaching, entonces generalmente los discípulos, los alumnos, tenemos al maestro como arriba, en un altar, y eso también es pésimo porque son solamente ilusiones. Entonces esto que estáis haciendo es mostrar tu ser, tu esencia, con todas las imperfecciones que podemos tener cada uno de nosotros, que las tenemos. Poder mostrarle, ponerlas al servicio de los otros, es un acto de nobleza y de valentía inmenso. Te felicito por eso, Gabriel, porque te conozco. Así que, muchas gracias. Maravilloso, Gabriel, me encanta. Ya, ok, créete el cuento de Gabriel Furman. ¿Esto va a salir a la venta pronto? Sí, esto es estos días, así que cualquier persona que esté interesada en saber más de mi libro o que reservar una copia puede ir a mi sitio web, a gabrielfurman.cl, y ahí que me escriba un mensaje y que diga simplemente que me escuchó aquí con la Eli de Caso y que quiere saber más del libro, y ahí yo puedo reservar una copia. Ya, entonces la primera etapa es ¿cuál? Recapitulemos. No. La primera etapa el modelo que yo propongo en el libro es un modelo de 3 pasos. El primer paso es la visión. La visión significa con tener claridad qué es lo que quiero. Muy bien. Quizás una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer en la vida es ¿qué quiero lograr? Así es. Y puede ser desde sacar adelante un proyecto de emprendimiento, sacar adelante una relación interpersonal de calidad, poder mejorar tu salud, poder hablar en público, pueden ser cosas pequeñas o grandes. Eso no es el punto. El punto es que tengamos un norte hacia el cual queremos avanzar. Exactamente. Ahora, extraordinario. Muchas personas saben lo que quieren. El punto es que no ejecutan las acciones necesarias para avanzar en esa dirección. Sí. Queda solo lo intelectual. Ese es el gran problema. El gran problema, Eli, es confundir información con transformación. Y no es así. Hay un mito que mientras más yo sé, más progresaré, y no es así. No es así. Hoy día la información está disponible y es prácticamente infinita. La información hoy día no es el problema. El problema es cómo paso del saber al hacer. Al hacer, así es. Wow, eso es un mundo. Yo me topo con mucha gente que sabe mucho, que tienen una gran cantidad de información, que tienen, no sé, una cantidad de expertise impresionante, pero que están en la misma forma de vida de siempre, de que yo conozco, en un continuo sufrimiento, pero con harta información, porque no hacen la acción. El otro día leí una línea que decía que si la información sería la solución, entonces todos seríamos multimillonarios y tendríamos abdominales perfectos. Total, pero total, no habría celulitis, no habría obesidad, no habría depresión. No, exactamente, qué buena, qué gráfico. Sí, independiente si estamos o no de acuerdo con esos valores, en realidad, si tú quieres, no sé, tener los six-pack o tener abdominales perfectos para este verano, está bien, o quieres ser millonario, me parece muy bien. Y tú anda a Google y pon cómo desarrollar los abdominales y los six-pack y vas a encontrar información infinita. Infinita, wow, sí, ok, sin embargo, la visión. Mucha gente, claro, entonces, primero, ¿qué quiero? Pero es muy importante entender que la información no es suficiente. La información es solamente teoría y ocupa un pedazo de nuestro sistema neuronal,
pero lo que Claro. realmente va a generar progreso en tu vida, en mi vida, en la gente, en la vida de la gente que nos está escuchando, es a través de acciones, aunque sean pequeñas, persistentes y diarias. Entonces, Ya, el quédate primer ahí. paso es saber que... Ya, la visión, ¿qué es lo que quiero? Quédate ahí que voy a hacer una pausa chiquitita comercial, volvemos al tiro y la gente se queda reflexionando, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Quién quiero ser? Esa es una visión. Y la información nos sirve porque nos permite expandir las posibilidades, pero la acción es la que hace la diferencia. Ok, estamos con Gabriel Furman, él es coach, lo puede ubicar en www.gabrielfurman.cl, está pronto a lanzar un libro que se llama Créete el cuento. También lo puedes ubicar a través de LinkedIn, solamente con su nombre, Gabriel Furman. Siga junto a Eli de Caso en De Caso en Caso. Gabriel, ¿está ahí por ahí? Aquí estoy. Oye, a nuestro gobernador, a la gente del Congreso, a la gente del Senado, diputados, a nuestros legisladores, le hace falta visión de país. ¿Qué país quieren? ¿Qué quieren lograr? ¿Cómo vamos a llegar al lugar que queremos llegar con nuestro país? Yo creo que la visión es fundamental en los líderes, Gabriel, porque sin visión, todas tus herramientas de repente pueden quedar solamente en el aire, en una buena intención. ¿Te parece? Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo y creo que todo líder tiene que desarrollar claridad en la visión, y no solamente claridad de lo que quiere, sino que también cómo hago para yo motivar a mi equipo y a la gente con la cual estoy trabajando para que caminemos juntos en esa dirección. Exactamente. Ahí se conecta la motivación y cómo la visión tiene que ser tan atractiva que movilice al equipo también en esa dirección. Lógico. Esa es la primera parte, visión, que es fundamental para mi gusto. La segunda parte, ¿cuál es? Bueno, la segunda parte es que una vez que tengo cierta claridad de qué es lo que quiero, cuál es el proyecto que quiero sacar adelante, imagínate, por ejemplo, una persona que quiere escribir un libro, ya, voy a poner mi caso porque lo estoy viviendo en carne propia ahora. Me encanta. Entonces yo quería escribir un libro, ya, mi visión es escribir un libro que genere progreso simple y fácil para la mayor cantidad de personas posibles. Listo, Fantástico. esa era mi visión, ese es mi proyecto, ya. Listo, ahora tengo el querer, ahora ¿cómo paso a la acción? Claro, Entonces exactamente. es aquí, Eli, donde la mayoría de las personas se Queda en el camino, se queda en el camino. en el miedo y se quedan solo en el querer sin pasar al hacer. Y sin acción no hay transformación. Entonces, acá una de las cosas que yo planteo en el libro es que para pasar de el querer al hacer, que es que siento miedo, es a través de la acción imperfecta. Perfecto. ¿Qué significa? Que dejo de pensar y de analizarlo tanto y ejecuto. Claro. Y después lo corriges. Ese es el punto. Porque como perfeccionista que soy, por lo menos hablo por mí, yo decía, pucha, es que si escribo esa primera línea y no sale perfecta, y entonces empiezo con un análisis mental que al final se transforma que hay en cero. Al final te hay una vuelta de carnero que hay en cero. Exactamente. Y por eso la pregunta que me hace la gente, ¿cómo paso del miedo al coraje y a ejecutar la acción? Claro. Es a través de la acción imperfecta, pequeña, fácil. Mueve, escribe una línea, haz esa llamada, habla frente, si quieres desarrollar tu habilidad de hablar en público, junta a dos personas amadas y hace tu primer speech, tu primer discurso. Tienes que ejecutar una acción, por imperfecta que sea. El poder de la acción imperfecta es notable porque derriba al miedo y al fantasma interior que me está inmovilizando. Ese es el poder de la acción imperfecta. Ejecutar la acción. Ejecutar la acción. Oye, es un acto de valor, ¿ya? Extraordinario. Del miedo al coraje. Mira qué espectacular esa frase. Es pasar del miedo al coraje. Sí, la fórmula es, ¿cómo paso del miedo al coraje? A través de la acción. A través de la acción. No significa que voy a dejar de tener miedo cuando esté escribiendo esa primera línea, porque quizás voy a seguir pensando, ¿qué dirán? El punto está en que en ese momento tenemos que dejar de analizar y tenemos que pasar a la acción. Una vez escuché una frase que dice, análisis igual parálisis. Si lo pensamos demasiado, no vamos a hacer nada. Sí, análisis total, parálisis total. Es tanto lo que no analizáis que al final que hay en cero, no hacéis nada. Qué tremendo. Y no solamente eso, sino que pierdo energía pensando en qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Entonces pierdo energía mental en vez de ejecutar una acción, aunque sea imperfecta,
el hecho de haberme lanzado como a la cancha, por así decirlo, y ejecutar una acción aunque sea pequeña, eso ya debilita a este fantasma interior del miedo y me pone en movimiento. Oye, y esta acción, esta llevar a la acción, aunque sea imperfecta, esto es súper importante porque en el fondo lo que te está haciendo a ti es aceptar tu imperfección, pero tú al mismo tiempo estás dispuesto a mostrar tu imperfección con la visión de llegar a un puerto que tenga sentido para ti, aunque el resto del mundo no le guste. O sea, es un acto de amor a sí mismo, Gabriel, de honestidad a sí mismo, porque en el fondo tú al entregar este libro, tú lo estás haciendo con todo el amor de tu vida, con todo tu aprendizaje y con tu pasión que tiene que ver con el ayudar al otro, ¿verdad? Pero en el fondo lo que estás haciendo es mostrar tu corazón, y si al resto del mundo no le gusta o no le parece, tú estás en paz contigo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o no? La acción imperfecta te lleva finalmente a aceptarte. Y que, oye, tal vez es lo que, tal vez es el trabajo más grande que tenemos durante toda nuestra vida, que es conocernos, saber quiénes somos, reconocer nuestra historia y aceptarnos para poder amarnos. Porque si no nos conocemos y no nos aceptamos, no nos podemos amar. Y la paradoja es que cuando me acepto tal cual como soy, es en ese momento en que puedo, me doy el permiso de empezar a avanzar. Cuando me acepto como soy, empiezo a avanzar. Cuando ¿Este libro tiene que ver con eso, Gabriel? ¿Este libro tiene que ver con eso en tu vida? 100%. Aquí 100%. Hay un trabajo de aceptarme vulnerable. Al final es el poder de la vulnerabilidad. Qué bonito, qué bonito. Es un acto de humildad extraordinario. Maravilloso. Yo creo que la grandeza es cuando me acepto imperfecto y ejecuto la acción imperfecta, aceptando mi vulnerabilidad y entendiendo que en realidad soy un aporte único y particular y especial al mundo. Extraordinario, extraordinario. Qué espectacular todo este proceso que has estado viviendo, Gabriel. Te admiro más. Te admiro mucho más, porque es un gran acto de valor lo que estás haciendo. En serio. Y esto va a ayudar, a mucha gente se va a sentir identificada con tu libro. Sí, ya está ocurriendo. Ya yo he posteado varias cosas en LinkedIn, como con extractos de mi libro, un par de párrafos, y las personas me dicen, o sea, avísame cuando esté listo el libro, porque yo necesito avanzar y necesito lo que tú vas a compartir ahí. Maravilloso. Sí, vamos a tener que hacer un programa con respecto a tu libro. ¿Y cuál es la tercera acción, el tercer paso? Bueno, entonces tengo la visión y tengo claro qué quiero, y luego ejecuto la acción imperfecta. Claro. Viene el paso de la calibración. Calibración, buena esa. Calibración. Me gusta. ¿Qué significa calibrar? Significa afinar los detalles. Claro. Ahora viene la reflexión. Ahora viene, a ver, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Claro. A ver, ¿cómo puedo perfeccionar este resultado que obtuve con la acción imperfecta? Claro. Y aquí viene un punto importante. Fíjate aquí que viene en este modelo... Aquí vienen las elecciones tuyas, donde la información que tú has adquirido también son importantes. Aquí tiene sentido tu información. Eso. Pero la información no teórica, es la información que proviene del resultado de la acción imperfecta. Exacta, wow, claro, tienes razón, de todas maneras. Sí, es un poquito más complicado, pero no, pero está bien, tienes razón. Claro, mira, hay una palabra que pongo, Eli, en el libro, que es que ¿cómo yo puedo afinar la cuerda de una guitarra? ¿Ya? Solamente atreviéndome a tocar la cuerda y puede estar desafinado. Exacto. Entonces, el perfeccionista que se paraliza diría, no, ¿cómo voy a tocar una cuerda de la guitarra si es que va a sonar desafinada? Claro. Bueno, pero es que acá el punto está en que la única forma de afinar la guitarra es ejecutando la acción de tocar la cuerda de la guitarra y dándome cuenta que está desafinada. Yo solamente puedo afinar una cuerda si es que me doy cuenta que está desafinada. Claro, y para tienes que vivirlo, tienes que vivirlo. O no, tengo que tocarla, tengo que ejecutar la acción. Lógico. Tienes que hacerlo. Entonces, claro, la calibración, que es el tercer elemento de este modelo, es que una vez que yo ejecuté la acción, por ejemplo, escribí este primer párrafo de mi libro, te lo pongo como ejemplo, pero esto aplica al proyecto que la persona tenga en mente. Escribí ese primer párrafo, lo hice sin pensar, escribí, listo, fue imperfecto, genial. Derribé el miedo mental porque ahora que lo hice, ahora sé que en realidad puedo hacerlo. Me demostré a mí mismo
que a través de una acción pequeña e imperfecta soy capaz de hacerlo. Y después de que ejecuté la acción, ahora analizo, calibro, afino los detalles y la voy mejorando. Claro, absolutamente. Oh, qué increíble. Este libro, mira, ya estaba pensando en este momento mientras te escuchaba, la cantidad de personas que este libro debería llegar a sus manos, porque es eso, gente que extraordinariamente valiosa, con mucha información y que están totalmente estancados porque no hacen la acción, porque sienten miedo, porque se sienten inseguros, porque piensan que a los demás no les va a gustar, porque les va a ir mal, porque la gente no lo va a entender. Puras estupideces, Gabriel. Vivimos la vida llena de creencias estúpidas, limitantes, y que nos hacen sentirnos miserables, pequeños. ¿Cachayo, no? Qué brutalidad más grande. Qué impresionante. Y yo creo que, y yo creo que esto es algo transversal en tantas culturas, y yo creo que sobre todo en la nuestra, en la cultura chilena, donde también hay harto quizás bullying en las organizaciones, hay mucho el echar la talla, y a veces no sabemos cómo impactamos también en cómo otras personas se van a sentir. Entonces, dentro de las organizaciones, por ejemplo, si es que no se tolera la acción imperfecta, en el sentido de probar, innovar, crear, jugar, entonces difícilmente se genera un progreso de innovación y de un futuro diferente. Fíjate que una de las formas de alguna manera de superar el miedo tiene que ver con jugar, con quitarle la seriedad o la importancia o la relevancia a la mayoría de las cosas que no la tienen, pero que nosotros las ponemos, porque no, lo importante no es lo que te pasa, es cómo lo interpretas, es cómo lo vives. Entonces, si nosotros le ponemos demasiada gravedad a las cosas y se nos ha olvidado jugar. Y una de las formas, yo creo, de superar el miedo es jugando, es soltándolo, haciéndolo más simple, no tan importante, y porque en realidad la mayoría de las cosas no son importantes, Gabriel. Eso está muy potente lo que estás diciendo, y es el poder que tiene el juego, lo lúdico. Y si te fijas en el paso 2 que yo recién expliqué, que de la acción imperfecta, de ir y escribir, o ir y hablar, ir o hacer esa llamada que estás esperando, o ir y hablar eso que tienes pendiente. El punto está en que cuando lo hago de una forma lúdica, como si estuviera jugando, como dices tú, también se derriban muchas limitaciones. De todas maneras. Oye, Gabriel, dame un segundito, que voy a una pausa chiquitita. Estamos con Gabriel Furman, está a punto de lanzar un libro que se llama Créete el cuento, que tiene que ver con 3 pasos: la visión, la acción imperfecta, o sea, lo que somos, y la calibración, o sea, el poder vencer algunos miedos que nos paralizan de una manera práctica, simple, para poder avanzar. Siga junto a Eli de Caso en De Caso en Caso. Ok, Gabriel. Aquí estoy. Ahí está. Oye, Gabriel, esta pandemia nos ha mostrado nuestros miedos, nuestra vulnerabilidad, el no tener nada controlado, cero. La incertidumbre, que significa volver a tu momento presente, a sacarle el máximo provecho a tu momento presente, porque no hay certezas. Te das cuenta que esta pandemia, que es difícil y que ha sido compleja y que ha muerto mucha gente, muchas personas, y todas tenemos de alguna manera miedo, al mismo tiempo tiene una nobleza. Esta pandemia tiene una nobleza de recordarnos cuáles son las cosas que son realmente importantes y cuáles son nuestras verdaderas prioridades, porque nos ha puesto un espejo gigantesco que no habíamos visto o que no queríamos ver, y que si no lo veíamos, creo yo, tengo una opinión personal, nosotros no teníamos mucho destino como humanidad. ¿Qué opináis de esto tú? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la pandemia ha sido algo muy difícil para muchas personas, obviamente, y sin quitarle la gravedad que eso ha tenido y tiene. Yo creo que también nos ha forzado a actuar de forma imperfecta, que es lo que estábamos conversando antes. Así es. Yo en mi caso, por ejemplo, tuvimos que pasar de hacer todos nuestros cursos y programas presenciales a hacerlos online, y obviamente al principio fue muy difícil porque no sabíamos exactamente cómo hacerlo, cómo mantener la atención de los alumnos, cómo hacer los juegos, las dinámicas. Y creo que para mí, por lo menos, me ha empujado justamente a
estar cómodo, aprender a estar cómodo con estar incómodo y no saber qué hacer y hacerlo igual. Exactamente, y hacerlo igual, ese es el tema. Ese es el punto, porque yo creo que aprendemos haciendo más que leyendo acerca de un cierto tipo de cosas o de teoría. Entonces, siempre es haciendo. Yo creo, siempre es haciendo. Si te enseñan algo, te enseñan a hacer una receta, si no la haces tú, no la aprendes. Exactamente. Yo de hecho estaba recordando ahora, mientras conversaba contigo, cómo me sentí la primera vez que fui a la radio contigo. Fue ya hace varios programas atrás. Lindo, precioso, y no yo me fue acuerdo. fácil, no fue para nada fácil, era un mundo completamente nuevo para mí. Y yo venía, por ejemplo, del mundo del coaching, donde es importante hacer preguntas, aprender a escuchar y el valor del silencio, etcétera. Pero en la radio es otro escenario y fue muy difícil para mí. Yo creo que no hubiese sido capaz de hacerlo sin entender justamente el poder de la acción imperfecta, que es ir a hacerlo, sentarme contigo, confiar, la acción, atreverme, tirarme a la cancha, sí. Confiar y la relación de confianza que tenemos en nosotros, eso también me ayudó, pero estaba solamente recordando esos momentos como de incomodidad productiva. Oye, ¿cómo con estar incómodo? ¿Y cómo has crecido? ¿Cómo has avanzado? Porque te noto muy suelto, mucho más seguro, mucho más tranquilo, más contento. O sea, estás como mucho más en tus zapatos. No importa el escenario que esté ocurriendo. ¿Te fijáis, no? Has crecido mucho. Oye, si estar en tus zapatos, en el escenario que sea... Wow, esa es madurez, eso es responsabilidad personal, eso es desarrollo personal, eso es saber quién eres, estás confiando en ti. Y el escenario, bueno, vamos a surfearlo de la mejor manera posible. Sí, y esto como yo creo que la repetición, Eli, es otro punto muy importante del cual yo también hablo en el libro, que es importante... La repetición, la práctica, sea lo que sea, eso nos da confianza, porque al final yo creo que mientras más ejecutamos una cierta acción, también vamos construyendo autoconfianza. Ese es el punto. Obvio, de todas maneras. Empiezas a saber quién eres en ese contexto y empiezas a moverte. Es como, mi hijo dice que hay que surfear, que todo el tiempo hay que surfear. Claro. Y es verdad. Y es verdad. Con esta ola de la pandemia, y justo que me habías preguntado antes, siempre yo creo que ha servido muchísimo como de cómo enfrentar la pandemia, es entender qué cosas están dentro de mi control y qué cosas están fuera de mi control. Exactamente. Porque cuando yo trato de controlar aquellas cosas que no puedo controlar, eso me genera frustración. Por supuesto, y mucha impotencia. En cambio, no sirve, fuera. Claro, no sirve, eso es desgastar o perder energía. En cambio, si yo me pregunto, ¿qué puedo hacer frente a esto? Entonces ahí, por lo menos en mi caso, con mis proyectos se abrieron muchas opciones. De todas maneras. Oye, Gabriel, ha sido un agrado. Espero que hagamos algún programa con tu libro, cuando yo lo necesito tener en mi mano para poder... No, es que de verdad que me ha sorprendido muchísimo que haya sacado un libro que tiene que ver con los miedos, con la acción imperfecta, con darte cuenta cuál es tu visión, qué es lo que quieres, quién eres y qué es lo que quieres. Y calibrarlo, afinarlo, de qué manera. Wow, lo encuentro extraordinario. Una gran herramienta. Gracias, Gabriel. Estamos en contacto. Sí, fue un placer conversar. Gracias y cualquier cosa, si la gente quiere saber más del libro que está por salir ahora, me pueden siempre contactar a través de LinkedIn o a través de mi sitio web, que es gabrielfund.cl. Ya, fantástico, Gabriel. Un beso para ti y para la Denise, los niños. Muchas gracias, Eli. Cuídate mucho. Chao. Chao. Ok, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Espero que este programa le haya servido, que tenga una excelente tarde. Un besito para todos y hasta mañana.